Gracias por venir todos a la charla previa, que siempre es muy interesante tener la oportunidad de hablar directamente con las personas que van a estar al frente, van a hacer la música. Así es que sí, vienen todos iguales. Adivinen quién dirige, quién toca. Tú diriges. Es labor de equipo. El maestro Miguel Salmón del Real, al centro, el director Cuauhtémoc Trejo, flautista, y Pedro Sayas, violinista. Y es un programa que dedicado enteramente a la música de Johann Sebastian Bach. Una parte es la música de Johann Sebastian Bach directamente, y la otra son orquestaciones, son aproximaciones a través de la óptica de otros compositores. Entonces, bueno, vamos a hablar de las piezas. Bueno, a manera de introducción, como mencionó Beatriz, toda la música que vamos a escuchar hoy es de Johann Sebastian Bach. Hay muchos Bachs, por supuesto, el gran Johann Sebastian Bach, o Juan Sebastián Bach, es el compositor, autor de todas las obras. Pero vamos de poco a más. Es decir, empieza el programa con un solo de violín, con la chacona, una de las chaconas de Bach, que bueno, vamos a dejar al solista que hable de eso. Luego continuamos con otra pieza para flauta y un ensamble, que es la suite orquestal número 2, la suite número 2 de las varias suites que tienen. Así como les explicaba que la chacona es una danza preclásica, o estas danzas barrocas europeas que se llevan a la tradición clásica instrumental, como por supuesto ustedes pueden pensar en el vals, ¿no? El vals no existía para entonces, había antecedentes por supuesto como el minueto o después el scherzo. Entonces hay un grupo de danzas muy interesantes. La chacona es una de ellas, que tiene además una relación muy interesante con Latinoamérica, pero eso es un tema como para echarse otras 3 horas, nada más ese, ¿no? Sigue una suite, y una suite quiere decir un conjunto de piezas. Suite es algo seguido, o incluso la suite es un conjunto, o vestir un suite, un traje, es un conjunto de elementos. En música, la suite pues es un conjunto también de danzas normalmente que se siguen unas a otras. Esa es la suite número 2 para flauta, de las cuales el maestro Cuauhtémoc pues les hablará. Ellos, como ustedes saben, son miembros de la orquesta. Aquí el invitado del colado soy yo, y obviamente la primera pieza para solo no se dirige, un solo nunca se dirige, incluso un dueto, lo que nos ayuda a comprender que es un recital. Paréntesis, un concierto, esto no es un recital, es un concierto. Un recital por algo posterior en la manera moderna se usa para decir la música que se hace entre dos y no muchos más, ¿no? El concierto se llama concierto porque se está concertando una cita para vernos, ¿no? Y de tal manera para vernos, para escucharnos y para tocar entre los músicos. Y luego hay una pausa, y después de todo el Bach original viene el Bach sinfónico. Bach no conoció la orquesta sinfónica. La orquesta sinfónica, como hoy la vamos a ver, la vienen a escuchar cada viernes, es un invento posterior, es digamos un producto del desarrollo cultural histórico posterior que se fue gestando poco a poco, sobre todo después al principio del romanticismo. Al final de las sinfonías de Haydn, cuando había un poquito más de dinero en las cortes para completar el octeto de alientos con las cuerdas, se unifica. Y brevemente lo repito, seguramente ya lo saben, pero de estas 104 sinfonías que hizo Haydn, solo las últimas tienen una orquesta que llamaríamos hoy por hoy clásica, y no son muchas. De las de Mozart, solo 14, de las 41, solo 14 tienen la orquesta completa. Luego tendemos a pensar que no, ya está completa, no es cierto. Es Beethoven realmente en sus primeras sinfonías que tiene el octeto completo, y hay 2 flautas, hay 2 oboes, hay 2 clarinetes, hay 2 fagotes. Entonces había una mezcla, había un poquito de todos. Como es la callejoneada. ¿Quién va a tocar la callejoneada? Pues quien llegó a la callejoneada. Y mucho de esto era para la música barroca. Entonces, si llega a la callejoneada, no sé qué sea, si unirnos o pararlo, pero bueno.
Pero bueno, entonces, sí, porque sé que se oye ahí. Y bueno, la orquesta sinfónica es como una torre de Babel, fue aceptando instrumentos de diferentes nacionalidades. Clarinete es griego, por poner un solo ejemplo. El oboe moderno es un producto sucesorio de culturas asiáticas, orientales, egipcias, incluso de los chirimías, de una torre de Babel histórica muy, muy interesante. Entonces, con Beethoven se estandariza, digamos, se alcanza un estándar y empieza a componerlo así, a 2 flautas, y luego dice, no, a tres flautas, y entonces esto se estabiliza con Brahms y con Mahler a 4, e incluso a 5, en algunas sinfonías en las piezas del siglo XX, Varese, Stravinsky, más que nada Varese, y luego nace la música electrónica. Entonces, hoy vamos a escuchar un Bach con orquesta grande. ¿Cómo? Porque hubo 3 personas, entre las muchas que ha habido, que han decidido orquestar a Bach. Y la primera pieza de esta orquestación es de Sir Edward Elgar, el compositor inglés, que hizo una bellísima instrumentación a la fantasía y fuga. Es decir, él tomó una obra que no estaba orquestada para tal y le puso los instrumentos de la orquesta sinfónica, digamos, romántica, ahora moderna. Luego viene el Contrapuntus número 12, que yo decidí orquestarlo. Yo quise colaborar un poco con la tradición a esta serie de instrumentaciones, y el Contrapuntus es, quizás al final lo diré un poco en detalle, es un contrapunto, es decir, es una serie de melodías en el sistema barroco que Bach compuso al final de su vida y que no le puso instrumentación. Pertenece a una serie de pequeñas obras de una colección que se llama El arte de la fuga. Para los que quieran ahondar más sobre esto, es tan fácil hoy por hoy ir al internet y ver El arte de la fuga, que es un tratado teórico. Bueno, yo decidí instrumentarlo y esta noche lo estrenamos, nunca se había ido antes, y terminamos con una orquestación de la tocata y fuga para órgano, el famoso pues Stokowski, un director inglés de ascendencia polaca, rusa, una buena mezcla ahí, decidió instrumentarla también en una manera muy elaborada, y bueno, ese es el segundo Bach que vamos a escuchar, ¿no? Como Bach a través del tiempo. Entonces, Pedro Zayas nos va a hablar de cómo comienza el proceso. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, la chacona es, por decirlo de alguna manera, no tan, digamos, de escuela. Es de esas obras que nunca se gastan, ¿no? Esas obras que siempre no pierden su sentido, a pesar de que se toque que 400 años después, 300 años después de que fue escrita. Forma parte de la partita número 2 en re menor de Bach, y la chacona sola dura más que todos los movimientos anteriores. Es, digamos, desde mi punto de vista violinístico, es una de las cumbres de la interpretación violinística. Quizás porque tendemos a pensar que en aquella época el desarrollo técnico de los instrumentos de cuerda no era tan avanzado. Sin embargo, Bach nos golpea en la cara a todos, ¿no? En aquella época, quién sabe cómo se podría tocar aquello con los violines de cuerdas de tripa, los arcos invertidos. Es una obra muy, muy completa. Es, como ya decía el maestro, la chacona es una danza europea que es casi similar a, digamos, un tema con variaciones. En la chacona se pone un tema al principio que va desarrollando, se va oscureciendo, se va aclarando, se va enredando, se va complicando, pero siempre se mantiene un ritmo de 3 golpes, quizás un poquito recordando la danza original que es la chacona, y es una obra súper importante que creo que cualquier violinista debería hacerla alguna vez en su vida, porque no es de las obras opcionales en el repertorio. Es una obra muy completa, muy complicada, muy bonita, muy quizás introspectiva. No es una obra para el lucimiento virtuoso como estamos acostumbrados después del Paganini, del gran Paganini y de tantos grandes violinistas del siglo XIX o XX. Es un virtuosismo un poco más interior, un poco más profundo y un poco más oscuro, de cierta manera.
una obra muy interesante que va a abrir el concierto, como ya dice el maestro, el concierto va de menos a más. Desde una persona empieza hasta la gran orquesta. Ese es aproximadamente el sentido del concierto. Bien, pues la concepción de este programa, empezando por un violín solo, sigue con lo que hubiera sido la configuración orquestal, digamos, barroca, que es bajo continuo, con la siguiente instrumental, el bajo continuo, que es clavecín que armoniza, y el cello, y bajo, violón, violas de gamba, que nos dan la simiente de la arquitectura barroca. Entonces tiene cuerdas, tiene violines, viola, y la flauta como instrumento solista, que esto es muy relativo, no tiene nada que ver con el instrumento solista ya del clasicismo. Es todavía una integración, digamos, un empaste con la cuerda, con los juegos contrapuntísticos, y claro, de vez en cuando sale el timbre de la flauta, ¿no? Entonces, para mí, cuando se concibió este programa, yo dije, wow, pero maestro, está al revés, ¿no? Porque a mí me parece que la Chacón es la catedral, es una obra que quiero tanto, que me parece tan importante. Una vez bromeando, le dije al maestro Pedro, lo había invitado a tocar una vez, y tocó toda la partita excepto la Chacón. Yo le dije, algún día tocará la Chacón, pero no nos esperábamos que iba a ser tan espectacularmente programada. Entonces, para hablar de las suites orquestales de Bach, hay que decir que hizo 4. Probablemente no fueron concebidos como un ciclo, como en Brandenburgo, por ejemplo, que son conciertos específicamente construidos. La semana pasada se estuvieron escuchando el tercer Brandenburgo, ¿no? Y este sí pertenece a un ciclo de 6 conciertos concebidos como un ciclo. Pero las suites orquestales eran una experimentación de Bach. La primera suite tiene oboes, fagot, cuerdas. Esta segunda suite tiene flauta, como dije, y cuerdas continuo. La tercera suite tiene inclusive metales, y la cuarta también tiene timbales ya. Entonces sí es el principio, digamos, de lo que sería posteriormente la orquestación, la ulterior orquestación sinfónica muy después, ¿no? Pero hay que decir que son aproximaciones, digamos, a la estética del 18 de Bach, porque ya en nuestro mundo contemporáneo no concebimos realmente, pretendemos que sí, pero realmente es muy difícil concebir cómo era la vida, cómo era la estética del barroco. Entonces hay que decir que, por ejemplo, si alguien sale de viaje, regresa y encuentra que su mujer murió, que ella fue enterrada, y es un gran consuelo tal vez escribir una chacona tan inmensa, ¿no? Esa era la vida de Bach. Y producía, es decir, tenía un trabajo sumamente humilde, que era el cantor, el Kapellmeister de Leipzig, y tenía a su disposición un montón de squinkles muy mal portados que eran del Collegium Musicum, y si alguno tocaba la flauta se le ocurría, bueno, si hay que componer para este grupo, hay que armar una cantata, hay que armar, es decir, lo que tuviera en la mano. Y nada más para esto, digo que era muy humilde porque realmente su puesto, por ejemplo, fue declinado por músicos como Graupner. ¿Alguien recuerda quién es Christoph Graupner? Creo que nadie. O sea, era un gran compositor de Leipzig también. Prefirió no tomar el puesto que Bach sí tomó, por ejemplo, ¿no? O Telemann era muchísimo más famoso que Bach, ¿no? Y bueno, esto, como dijo el maestro, es para 3 horas de plática. Nada más quiero decir que las Bach los llamó oberturas, no suites, porque la forma ouverture, ¿no? Era en gran boga como influencia francesa, y es esta danza majestuosa, no danza, sino una apertura majestuosa, decimos de ritmo punteado, es decir, es como la gran entrada de un monarca que entra, ¿no? Es un poquito la concepción de la obertura francesa, para subsecuentemente continuar con las danzas francesas, por eso son suites francesas, ¿no? Y bueno, tenemos Rondeau, Sarabanda, Bourret, y curiosamente la suite número 2 termina con una famosa Badinerie, ¿no? Es
para ser honestos, yo no he escuchado ninguna otra badinería, sí debe de haber por ahí. Es algo muy peculiar en esta suite y muy famoso ahora, ¿no? Pero esta badinería quiere decir algo así como una nadería, ¿no? Una cosa casi como una broma. Y ha trascendido esta suite número 2 por este último número. Sin embargo, toda la construcción de la suite es una serie fantástica, con un ejemplo de ejercicio de contrapunto, de instrumentación, de meditación. Por ejemplo, tiene una zarabanda que es una cosa impresionante, ¿no? También se especula que es de origen americano la zarabanda como danza barroca. Y bien, pues eso es lo que tengo que decirles hoy. Traje una flauta que es una réplica de las flautas de la época de Bach, ¿no? Y ustedes vean el barco de batalla que devino en la flauta moderna, ¿no? Esta es con la que vamos a tocar hoy. Me dijo el maestro, ¿por qué no te la avientas con esto? Que sería maravilloso. Pero quiero decirles una cosa, o sea, el día de hoy la afinación es distinta también. Y yo tengo el honor de participar con la Armada Invencible, que es nuestra querida USUR, y que quiero muchísimo, y que han tenido la flexibilidad de entrar en la estética del barroco, ¿no? Y realmente hemos hecho una aproximación muy interesante al estilo. Les prometo que la próxima vez haremos una versión con instrumentos históricos. Gracias.